Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Hoy sí estamos en compañía de Giovanni Almonte y de Rómulo Vallejo. Junior, buenas noches. Buenas noches. Giovanni, buenas noches. Buenas noches. Y a los amigos televidentes, que pido disculpas que ayer no pude estar con ellos y con ustedes compartiendo en Cerrando la Noche. Y de verdad que me hicieron falta mis amigos. Yo sé querer justificarlo, pero lamentablemente no fue posible, porque entendíamos que llegarían. Y en efecto, llegaron hoy. Y qué bueno que llegaron hoy, para seguir acá compartiendo. Y preguntarle a ustedes si saben la diferencia entre un país de verdad y un país de mentira. Bueno, República Dominicana y un país del primer mundo. El primer mundo es de verdad, Dominicana es de mentira. No, yo creo que un país de verdad es un país donde tiene todo derecho garantizado, y un país de mentira es cualquier cosa que está plasmada en un libro y que simplemente es teoría. Bueno, pero se parece. Va cerca. Se parece porque después que el Senado y la Cámara de Diputados dan el espectáculo que dan con Loma Miranda, yo creo que eso es lo que más se asemeja a un país irreal. Mira, ayer le estaba yo preguntándole... Sin embargo, hay que decirte antes de que tú entres. Porque no es un comentario. Es sencillo, es sencillo. En un país de mentira, a un expresidente no se le toca ni con el pétalo de una rosa. En un país de verdad, un expresidente es citado para investigarlo, es dejado detenido, conjuntamente con su abogado y 2 jueces del Tribunal Supremo. ¡Wow! Ese es un país de verdad, donde las instituciones están por encima de los hombres. Aunque haya un poder fáctico, un poder permanente, que tiene influencia en todas las sociedades y sobre todo capitalista, a pesar de eso, dan determinados ejemplos. Y en Francia ocurrió esto por hace unos días también, a un expresidente francés muy famoso, fue objeto también de un proceso judicial. Inclusive sus pretensiones de continuar la política y de retornar al Palacio del Elíseo en Francia fueron obstaculizadas por estas acciones judiciales. Mira, la verdad es que ustedes están diciendo lo que aspiramos como país, lo que queremos como República Dominicana, pero señores, tenemos que ser realistas, hay que ser realistas. Nos llevan 1000 años de historia, nos llevan 500 años de historia. Queremos llegar, pero tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, en el día a día. Sin embargo, hay cosas que no la determina tu edad, sino tu voluntad, tu vocación y tu decisión de hacer las cosas diferentes. Hay países que no tienen tantos años de historia como nosotros y posiblemente tienen niveles de institucionalidad mucho más fuertes. Junior, tú puedes decir lo que tú quieras, por ejemplo, de Colombia. Trinidad y Tobago. Pero en Colombia, a pesar de todos los problemas, las instituciones funcionan. Junior, a pesar de todos los problemas que hay en Colombia. Ayer se conmemoraba un día más del natalicio del profesor Juan Bosch. Un ejemplo político de moral, de ética, de honradez en el quehacer político. Un ejemplo a emular. Lo mismo que tú puedes ver en José Francisco Peña Gómez, un humanista de grandes dimensiones y guardando distancias, quiera sea o no, pero Balaguer dio una muestra en el ejercicio del poder de que no tenía ambiciones personales de enriquecerse de la cosa pública. Aunque permitía que otro lo hiciera, ¿verdad? Aunque decía que la corrupción se detenía a la puerta de su despacho, que estuvo mal. La corrupción no debió llegar ni adentro del despacho, pero bueno. En ese sentido, la sociedad dominicana tiene en sus 3 grandes líderes políticos contemporáneos que hasta el momento se han expresado, ejemplos a emular. Pero lamentablemente, al parecer, la percepción que se tiene generalizada del quehacer político en República Dominicana dista mucho de estos ejemplos. De hecho, anoche hablábamos un poco de eso, de cómo debe sentirse el profesor Juan Bosch en su tumba, al ver la forma en que sus discípulos han estado manejando el país y han estado manejando el Estado. Por eso ya lo hablamos anoche. Eso que queremos refrescar. En otros comentarios. Sin embargo, señores, yo
le hacía una pregunta al magistrado Pedro Frías, si él cree que la política de prevención y combate a la criminalidad, a la violencia en la República Dominicana es seria. Lógicamente el magistrado no puede responderme eso, él es un agente del sistema. Pero al uno contactar que al Poder Judicial, que por ley le tocan más de 8.000 millones de pesos, en este caso al Ministerio Público, le tocan más de 1.000 millones de pesos, de 8.000 millones de pesos del presupuesto nacional, y que solamente le entregan 3.000 millones. Entonces, ¿cómo es que pretendemos que el Ministerio Público pueda cumplir cabalmente sus funciones? ¿Cómo es que vamos a evitar que los expedientes lleguen a los tribunales débiles a propósito? Porque un representante del Ministerio Público que no tiene una casa, no tiene un vehículo propio y que mucho menos tiene un seguro de vida, se ve fácilmente tentado por 40 o 50 mil dólares juntos que le oferta cualquier acusado de corrupción, de lavado de dinero o de narcotráfico. Ante esa situación, ¿cómo es posible y qué explicación puede tener, por ejemplo, los técnicos del gobierno encargados de redactar el presupuesto nacional? ¿Cuáles son las excusas que pueden haber cuando el Ministerio Público todos los años envía su proyecto de presupuestos y gastos? Y hay una ley que hay que cumplir con ella. Y yo creo que, al igual como se asumió la lucha por el 4%, creo que es factible también luchar porque al Poder Judicial, porque al Ministerio Público y porque al Ministerio de Salud se le asignen los recursos que manda la ley, para ver si esta sociedad puede cambiar. Pero también. Que tengan independencia, como tú acabas de hacer tu comentario. Claro. Entonces, la otra lucha es esa, porque queremos exigirle mucho, pero si no tienen las condiciones materiales para cumplir con su rol, por más que le exijamos, no lo van a hacer. Veremos entonces cuando evaluemos la ejecución del 4%. Ya no habrá excusa por escasez de dinero, será por la forma en que se ha invertido. Tú sabes lo que me gustó del ministro de Educación, que dijo a raíz de un año más de conmemoración del Día del Maestro, de que los maestros merecen un aumento. Yo creo que sí, merecen un aumento, porque como usted acaba de señalar, con sueldo de miseria, viviendo mal, de forma muchas veces infrahumana, en algunos maestros se ven obligados pues a faltar, a dar clases, a tener 2 tandas para poder subsistir. Y yo creo que hay que ser justo. Si queremos una educación, si queremos invertir de verdad ese 4%, y que no sea solamente en elefantes blancos, que sea en mucho más escuelas, en mucho más centros escolares, y más capacitación para los profesores, y que sea más técnico, para que esa educación de verdad pueda llegar a los niños, a los que de verdad sí la necesitan. Mira, Giovanni, continuando y volviendo al tema anterior, ciertamente quedan muchas cosas para hacer en materia de justicia en la República Dominicana y en el ámbito del Ministerio Público, pero también es importante destacar que a partir del año 1997 se empezaron a construir los cimientos del sistema judicial que tenemos hoy. 1997. Las principales reformas al Ministerio Público y al sistema de justicia de la República Dominicana empiezan a partir del año 1997. El primer gobierno de Leonel Fernández. Así es. Y a partir de ahí hasta ahora, lo que hemos visto es un proceso de avance y de transformación de la justicia, que es lento, que no cuenta con los recursos suficientes, pero tenemos que saber que ciertamente, pese a las dificultades que hay prioridades. Se le ha dado prioridad en esta gestión de gobierno a la prevención del delito, a la prevención del hecho. Por eso la policía ha tenido un presupuesto de vehículos, de equipamiento, de capacitación técnica, las cámaras de seguridad, un sistema 911, y concomitantemente se ha mejorado el salario de los fiscales, de los procuradores, que no sea lo suficiente. Bueno, ni siquiera los médicos ganan lo suficiente, ni siquiera los maestros. Resulta. Pero se está avanzando, Junior. Resulta tampoco es que en los últimos 3 años, en la práctica, ha habido una reducción del presupuesto del Ministerio Público, por ejemplo. Y la cifra la presentamos anoche.
un fiscal miembro del Consejo del Poder, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público. Trajo las estadísticas. Yo no sé de dónde tú sacas esos elementos. Ciertamente que se inició un proceso de reformas en el país. Ahora, evaluemos eso. Más allá de muchos edificios bonitos que hay en determinados cascos urbanos, porque si tú no sabes, la mayoría de los palacios de justicia funcionan en condiciones infrahumanas. Yo lo sé porque yo lo visito y tú tienes constancia de eso. Sí, sí, claro. Entonces no se puede estar diciendo que ha habido una mejoría, una revolución en el ámbito del Poder Judicial. ¿Y cuáles son las políticas de prevención que tiene el Estado? Aparte de que se ha estado vendiendo como una solución que no lo va a hacer el 911. Yo te pregunto, ¿cuántos empleos ha generado el Estado Dominicano para prevenir, por ejemplo, la delincuencia? Si entendemos que la falta de oportunidad es una causa. ¿Cuántos niños de esos que están limpiando cristales en la calle están yendo a la escuela? Estadísticas que me den. ¿Cuánto? Como políticas definidas para prevenir la delincuencia. Entonces, cuando hablemos de eso, yo te digo, sí estamos trabajando para prevenirla. Ahora, si prevenirla es hacer bulla, como estamos haciendo, si decir que la criminalidad se reduce porque lo diga un jefe de policía, es la realidad, entonces andamos mal. Junior, ciertamente con lo que tú dices del niño de la calle, mira, en la medida que va entrando en funcionamiento el sistema de tanda extendida, se empieza a ver la reducción de los niños que están en la calle, número uno. Número dos, en la medida que avanzan los programas sociales del gobierno y en la medida que la inversión en educación superior continúa los niveles en los que están, ¿qué estamos obteniendo como resultado? Bueno, tú lo estás viendo. Esos jóvenes que ya salen graduados, van a ser graduados de ese modelo de tanda extendida, formados y capacitados con la esperanza de una universidad, pueden insertarse fácilmente en el mercado laboral. Y aquí se han generado las últimas cifras, y el Banco Central la mostró, 259,000 nuevos puestos de trabajo solamente lo que va de este año. Bueno, ¿en qué sectores? Agricultura, agroindustria, zona franca, sector comercio. Déjame ayudarte. Me voy a reír un poco, Rómulo. Déjame ayudarte, Junior. No, ayuda a Rómulo. No, yo te voy a ayudar. No, para que ya... Yo te voy a ayudar para concluir el tema e irnos a otro tema. Y otro tema antes de que nos vayamos a la pausa. Ayúdame a Rómulo. Yo te voy a ayudar que yo no sé cambiar de tema. Pasando. No, yo creo que el tema debiéramos seguirlo. Sí, porque es un tema importante. Giovanni. Porque, Rómulo, dime. ¿Tú quieres hablar de la inversión del presupuesto de educación? Hablemos de eso. ¿Tú crees que el Ministerio de Educación y el Estado están dando los pasos correctos como para que podamos en 4 años evaluar la eficacia de la inversión en educación? Lo están intentando, lo están intentando. ¿Haciendo escuela? Lo están intentando. ¿Cuánto han invertido? Es por parte, ¿Cuánto han invertido? Es por parte, por etapa. No es que la etapa tiene que ser primero de ubicar a los estudiantes en un lugar, en un sitio, para luego tú cambiar el currículum y luego seguir cambiando la mentalidad del negocio, sembrando escuelas en el país. Hay que sembrar los recursos del 4%. Hay que sembrar las escuelas. Y después inventamos. No. ¿Cómo hacer una tanda extendida si no hay donde colocarlo? Gradualmente. No hay que estar preñando el país de escuela. Eso no es verdad. Gradualmente. ¿Cuánto han invertido en preparar los maestros? ¿Cuántos laboratorios se han hecho en las escuelas dominicanas? Comedores, con tecnología de primera. Comedores y cocinas. Señores, aquí y laboratorios, la gente, informática. Mal o bien, los estudiantes comen en su casa, mal o bien. Entonces no llevemos el asunto por ahí. Junior, aquí hay padre que no tiene para darle a sus niños en su casa. Yo no sé y mucho si que no el va Estado le garantiza el desayuno y la comida y la merienda, van a ir más suaves. Es que no me opongo a eso. Van a ir mucho más suaves. No se lo diga un padre que chiripea en la calle y se gana al día 200 pesos, 300 pesos. No lo diga. Que no me opongo al desayuno escolar. Lo que me opongo es que ustedes estén evaluando a esta altura de juego que la inversión que se está haciendo en educación es planificada y es correcta, que eso está contribuyendo a prevenir la delincuencia, porque eso es lo que estamos hablando, todo lo que hemos dicho con relación a ese tema. ¿Tú no quieres que hablemos con la noticia del día hoy? No, está bien, pero vamos a la noticia. La noticia del día. El Partido Reformista Social Cristiano anunció su independización
del Partido de la Liberación Se Dominicana. se nota. En un acto esta tarde. Esa independencia no lleva a todos los temas del gobierno, se quedó en algunos. Vamos para allá. Está bien, en un acto en el Hotel Embajador, donde el directorio presidencial, máximo órgano de dirección del Partido Reformista, pues después de varios análisis, discusiones, acordaron desligarse del Partido de la Liberación Dominicana, y en una locución el presidente del partido, el ingeniero Federico Antún Valle, pues anunció al país y dijo que esto viene con un sentimiento de los reformistas, y a través de un estudio de mercado que señalan que el Partido Reformista pues puede ocupar cargos importantes en las elecciones que vienen, ya que estamos hablando que se mezclaron las elecciones de medio término con las presidenciales, y él entiende que puede ocupar senaduría importante, diputaciones y más alcaldías para los reformistas en toda la geografía nacional. ¿En qué año estamos, Junior? 2012. Estamos en el 2014. Tu calendario está atrasado. ¿En qué fecha se cierra la fecha de alianza para el próximo 16? 3 meses antes para inscripción de alianza. Pienso que sí, o 2 meses antes. 2 meses antes. Tú vas a ver a Quique, a Genao y a Luis Bogar subiendo las escalinatas de la Junta a inscribir una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo, esa ruptura no le dura más de un año. No, yo pienso que uno tiene que darse su valor en el mercado. Sobre todo luego de haber hecho un estudio de mercadeo, que dan muestra de eso. Yo pienso que la decisión del Partido Reformista, porque ya se ha vivido eso. Una vez anunciaron en una asamblea que llevaban candidato propio y se olvidaron de la asamblea. A la sazón, el ministro de Relaciones Exteriores, presidente del partido, se encargó de violar eso. Entonces, que anuncien eso a esta altura de juego, yo pienso que estamos tratando primero de valorar. Eso es más bulla, eso es bulla. Y además, dada la situación de definición del Partido de la Liberación Dominicana, eso le da mucho más valor a un partido que según los resultados sacó el 5%. Por lo tanto, desprenderme desde ahora me va a generar una plusvalía interesante. Pero vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. Giovanni Almonte quería defenderse. No, simplemente se me quedó algo, no tengo que defenderme. Porque no hubo acusaciones. Sí, pues no tengo que defenderme, simplemente. ¿Quique se queda en el BNB o renunció del BNB, Quique? Todavía no ha renunciado, aún no ha renunciado. Pero sí hay la posibilidad de que todos los cargos que ocupa dirigente del Partido Reformista, pues lo entreguen. Modesto Guzmán, Alexandre Izquierdo, todo. Ahorita Fernández Zucco, todo. Que yo recuerde, usted me ha dicho que Modesto Guzmán no es del Partido Reformista. Bueno, pero ahora. Ha dicho aquí en el aire que yo recuerde. Sí, pero ahora me hicieron retractarme, porque el presidente del partido lo hizo miembro del directorio presidencial. Y Alexandre Izquierdo también. Lo hicieron miembro, a pesar para que haga la aclaración. Porque... Sí, pero a pesar de que no hicieron vida política dentro del Partido Reformista, pero lo premiaron con un cargo que otros trabajaron para ellos y no pudieron alcanzar. ¿Tú puedes dar una infidencia? Humberto Salazar, ¿qué pasó con Humberto? Bueno, Humberto Salazar ahora mismo está fuera del Partido Reformista, no ocupa ninguna posición directiva. Y no hay perdón para él. Bueno, vamos a ver qué pasa. Su caso será analizado. Pero déjame decirte algo, porque el tema no era ese. El tema es decirle a los amigos televidentes que hoy, un día como hoy, 1 de julio del año 1966, llega por primera vez al Palacio Presidencial el expresidente Joaquín Balaguer, que gobernó el país por casi 22 años y que en el año 1966 por primera vez llega a la escalinata del Palacio Presidencial. Y hoy queremos simplemente decirle a los amigos televidentes que se cumplen 48 años de esa primera vez, que en el 1966 y que gobernó hasta el 1978 y que luego se interrumpe y en el 1986 vuelve a gobernar hasta 1996. Y los reformistas hoy están de pláceme, y esta decisión simplemente de decir que hay un pequeño divorcio o una distancia al partido oficial, eso es simplemente diciendo al presidente Joaquín Balaguer que está en contexto con esos años de gobierno. Pues tú sabes que ese divorcio se me parece a lo que hacen muchas parejas, que se divorcian jurídicamente, pero en la práctica siguen conviviendo juntos. Cualquier
coincidencia, es pura casualidad. Sí, ¿Verdad que sí? sí. Eso pasa en algunas ocasiones. Pasa en algunas ocasiones. Hay gente que se divorcia, pega el consulado busca visa y después vuelven y se casan. Y otros que se casan Sí, también con el propósito de obtener un visado. Todo depende. O sea, que hay muchas variables Así que es. pueden influir en que parejas que por años han estado juntos, pues decidan transitoriamente, formalmente. Sin embargo, hay otras parejas que viven juntos, todos saben que tienen hijos y viven juntos, pero ese matrimonio no llega a consumarse porque no duermen juntos. Aunque aparentemente son pareja, pero no se consuma porque no duermen juntos. Eso- Pudiera ser ese el caso. Bueno, esperemos los días para ver si es la anterior variante o si es esa nueva. El matrimonio de Como- 10 años se rompe hoy. Claro. Sí. Y como siempre, y es una costumbre, que para esta parte del programa integremos a nuestros invitados con quienes siempre tratamos de desarrollar conversaciones de interés para la teleaudiencia y también para los que nos siguen vía la red a través de nuestra página www.carivision.com.do. Esta noche nosotros tenemos invitados de lujos, Así es. invitados de lujos, con quienes vamos a abordar temas interesantes relacionados con los medios de comunicación, pero también con la actividad política en sentido general, porque hablar de medios de comunicación es hablar de política, es hablar de derechos también, es hablar de poder, es hablar de democracia, es hablar de imparcialidad, El quinto poder. de objetividad. El quinto poder. Uno no sabe si es quinto o es primero, depende, todo eso depende. ¿Cuál es el quinto poder? Vamos a darle la bienvenida al periodista, puede ser decano también, Sí, sí. Robert Vargas, y al amigo Manuel Gómez. Bienvenido, Robert, Manuel. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y aquí aprendiendo con ustedes. Yo no conocía, hacía tiempo que yo no veía un balaguerista. De ahí de cerca. Sí. Viendo uno que... A propósito, Robert, ¿qué te parece la información que ratifica Giovanni de que un día como hoy llegó al poder el doctor Joaquín Balaguer? Posiblemente Giovanni desconozca Claro, no había nacido todavía. un pequeño incidente que en el ejercicio de tus funciones como periodista tuviste con el expresidente. Bueno, día 1 de julio es una fecha muy triste para la República Dominicana. Es el inicio de una era de terror y espanto, de el surgimiento de ríos de sangre en la República Dominicana, con dominicanos asesinados, desaparecidos, arrestados, torturados, encarcelados, desterrados, todo en base a una política de exterminio practicada por Joaquín Balaguer, este Joaquín Balaguer que quieren presentar hoy como un padre de la patria. Bueno, por lo menos padre de la democracia, ¿De institucionalmente. cuál democracia? Claro, sembrando el país de muertos, enviando al exilio a centenares de dominicanos, traído a la República Dominicana sobre la base de la destrucción de las posibilidades de retornar el país a la legalidad de la constitucionalidad del año 1963, con 45,000 soldados marines norteamericanos acá. Fue en esas circunstancias que lo trajeron para hacer lo que se inició en aquel tiempo y que se refleja hoy. Un gobierno de Balaguer que desató una política de exterminio de crímenes, y mientras por un lado asesinaba a jóvenes con ansias de libertad, con ansias de democracia, abría las puertas, ya comenzaba a llegar las drogas, comenzaban a llegar las discotecas. Por un lado te mataba, por otro lado te corrompía y por otro lado te compraba. Llegamos hasta lo que tenemos hoy en la República Dominicana. Entonces, el 1 de julio
es un día muy triste para la República Dominicana. Me deja formular una pregunta Claro. al periodista y amigo Robert Vargas. Robert, el país duró 30 años de dictadura, una dictadura sangrienta. Tú debes conocer un poquito más que yo, tal vez has leído más que yo la historia, tal vez viviste un poco esa época. En el 1963 hubo un golpe de Estado, presidente Juan Bosch. El país venía de una dictadura, de un rompimiento de la democracia, una democracia incipiente, acabadita de nacer y se rompe, fruto de una dictadura. Le tocó al presidente Joaquín Balaguer tener que lidiar con un comunismo que venía creciendo en toda América Latina y que debía parar, si no iba a seguir el ejemplo de Cuba y de otras naciones que en ese momento se anexaban al comunismo. Entonces Balaguer estaba obligado, estaba compelido tal vez a hacer cosas que en el momento no era lo correcto, pero tenía que mantener el Estado. Si hoy exhibimos una economía más o menos estable, si hoy tenemos bosques, si hoy tenemos presas, si hoy tenemos una serie de cosas, se debió a que el presidente Balaguer en su momento tomó tal vez la decisión más correcta. Entonces, quiero compararlo con Haití. Yo te voy a decir algo, y de verdad no he vivido la situación de Haití, pero Haití, si no es por la dictadura de los Duvalier, hoy no fuera la nación que es. Entonces, ayúdame tú a contestar esta pregunta un poco larga, más que una pregunta, más que un comentario que yo hago. Sí, no hay problema. Tú lo has dicho. No tuvo más remedio de hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Asesinó. Llenó de sangre los cementerios para él solo. Él no estaba obligado a asesinar. Él no estaba obligado a entregarle el país a la Golfa Nuestra. Él no estaba obligado a hacer cada vez más millonario. Él no estaba obligado a apadrinar a las bandas criminales dirigidas por Pérez y Pérez. Él no estaba obligado a ser un asesino. Nadie lo obligaba a él a ser un asesino, un criminal, como lo fue. Que el comunismo está avanzando. El comunismo no te ha hecho mal a ti ni me ha hecho mal a mí. A mí me ha hecho mal el capitalismo. Que hemos progresado. Ve y díselo tú a esa misma gente que tú estabas mencionando ahorita, que ganan 200 pesos y quieren que vayan y le den tanda extendida para que le tengan los muchachos en la escuela. Balaguer no trajo progreso, Balaguer trajo atraso. Y preparó el camino junto con el Partido de la Liberación Dominicana para el desmantelamiento del aparato productivo nacional, para abandonar el campo y propiciar el ingreso de las zonas francas que motivaron que los campos se despoblaran y tengamos entonces las ciudades llenas de motoconchos. Balaguer no trajo ningún progreso. En vez de impulsarlo, lo que hizo fue que afianzó el atraso. Además, ese mismo Balaguer es el que venía desde los tiempos de Trujillo. Era un criminal junto con Trujillo. Robert, en mi Como que soltó fuerte, ¿verdad? Que se no. Intervención. Programa democrático, abierto. Pedí un poco para las futuras generaciones de comunicadores y periodistas que narraron el famoso incidente de los años 90, ¿verdad? Sí, año 1990. Fue prácticamente diciembre del año 1990, más o menos, sí. Ocurre que los presidentes, no solo Balaguer, lo mismo va para Danilo Medina, lo mismo va para Leonel Fernández, etcétera, etcétera, acostumbran con frecuencia a culpar de los errores de su política económica a sus funcionarios. Entonces Balaguer era muy hábil y Balaguer lo cambiaba, no era como Leonel, que Leonel lo deja ahí. Puede ser más delincuente que hace y se queda ahí. Danilo lo deja ahí. Balaguer le gustaba el show y entonces él lo cambiaba de un sitio a otro. Y ocurrió que un día yo le pregunté a Balaguer, porque había la gente se estaba yendo en masa a Puerto Rico, estaba huyendo
de la República Dominicana. Si se iban de Cuba, ellos decían que escapaban de la tiranía. Si se iban de la República Dominicana, no, era buscando mejor vida. Bueno, pues a muchos dominicanos que estaban escapando de la democracia rumbo a Puerto Rico, se lo estaban comiendo los tiburones ahí en el Canal de la Mona. Eso era con mucha frecuencia. Entonces yo le pregunté al presidente Balaguer en aquella entrevista que si él en ese caso se iba a lavar las manos como Pilato. Al hacerle la pregunta, el presidente Balaguer se puso furioso, muy furioso, golpeó la mesa muy fuerte, la golpeó muy fuerte y me dice: usted es un insolente, porque usted tiene que saber que después de todo usted está hablando con el presidente de la República. En ese momento, tan pronto el presidente comenzó a responder de esa manera, yo fui apartado del micrófono por 3 coroneles que de inmediato me flanquearon a un lado, y tenía yo detrás la pared que era de cana, de pencas de coco que lo hacían, pero tenía 3 coroneles ahí. Nunca olvido que los compañeros periodistas que cubrían la rueda de prensa, y están ahí, y son gente famosa, y saben administrarse muy bien, económicamente saben administrarse muy bien, estaban ahí, y la seña que me hicieron algunos era que yo estaba loco. O sea, yo lo que quería que Balaguer me dijera si en ese caso él le iba a echar la culpa de tanta gente muriéndose a sus funcionarios, si él se iba a lavar las manos como Pilato. Me salvó la situación que detrás la multitud, la claque, comenzó a vocear: ni renuncia ni se va, Balaguer se quedará. Vocearon mucho tiempo. Eso dio tiempo a que Balaguer recapacitara y se diera cuenta quizás de lo que pudo haber generado esa reacción del presidente de tildarnos de insolente. Pudimos haber sido linchados, por suerte no lo fuimos. Pero es una situación porque a Balaguer le hacían muchas preguntas, muchas preguntas muy suaves, condescendientes. Periodistas que hoy son famosos en la República Dominicana, que hacían preguntas de a tantos por línea o de a tantos por palabra, de alguien que en algún lugar quería que algo fuera noticia y se las arreglaba para preguntarle al presidente Balaguer cuál es su opinión de un callejón en tal y tal sitio para convertir eso en noticia. Hay mucho de podredumbre en el periodismo de la República Dominicana, bastante. Posiblemente con esa respuesta ya entramos de lleno a hablar un poco sobre los medios de comunicación en la República Dominicana. Al principio decíamos que los medios de comunicación están tipificados como parte del statu quo, de ese poder fáctico. Entender poder fáctico por grupos económicos, grupos eclesiales, grupos empresariales, que ejercen presión y que posiblemente están por encima de las instituciones, y que cuando ellos deciden que quieren algo, pues ejercen toda la presión del mundo para que eso se haga. Y ha habido en República Dominicana muchas situaciones en lo que los medios de comunicación han jugado papeles estelares, en pro o en contra de. Así es. En pro o en contra de. Hoy día, Robert, con los avances que ha tenido sobre todo la Internet, que ha posibilitado una apertura, ¿crees que ese poder mediático de los medios se ha ampliado o se reduce? Sí. Fíjate, en el periodismo se dice que estamos viviendo el peor momento del periodismo. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que estamos viviendo el mejor momento del periodismo, como nunca antes. A pesar de que ya no hay noticiario de radio,
ya no está Noticiario Murió el Popular, último como era antes, ¿verdad que sí? tiempo, el último que había murió ya. Tú hiciste historia con uno, ¿verdad? Con varios. Por lo menos hubo uno que hizo historia, el de Supra. No solo comenzamos con Radio Central, cadena de noticias, Recuerdo. lo pegamos ¿de qué manera? Luego a Supra FM, fundé a Supra y su servicio informativo con Miguel Susana. Este era un niño, él no estaba naciendo. Lo mismo a Power 103, los pegamos, Radio Universal, los pegamos con estilo de noticias independiente, totalmente independiente, se podía hacer. Recuerdo que un día, para contestar tu pregunta, un radiodifusor con el que yo había trabajado y le había ayudado a hacer crecer su emisora, me llamó porque quería hacer un noticiario de nuevo. Y yo dije que yo no iba a ser jamás empleado, pero a ese yo me atreví a ayudarlo. No a ser su empleado, sino ayudarlo para que resurgiera el noticiario. Quedamos de acuerdo en que se iba a hacer. Cuando me voy, y ya acordamos hasta la fecha, yo abro la puerta, pero me devuelvo y le pregunto, fulano, ¿cómo están tus asuntos con asuntos internos y con la empresa de electricidad? Oye, esa pregunta, si tienes problemas, no creo que te convenga que yo vuelva a hacerte un noticiario, porque esta gente tiene los juegos pesados. No importa, no importa, comenzamos tal día, yo te llamo. Hace varios años estoy esperando la llamada. Pero, respondiendo a tu pregunta, ha sido el crecimiento, la explosión de la tecnología ha permitido que se le arrebate una cuota de poder a esos poderes fácticos, a esos poderes económicos que controlan los medios masivos, la televisión, los pocos periódicos. Ahora hay algo que ellos no pueden controlar. Ellos no pueden controlar a Internet. Ellos no pueden controlar que cualquier persona con un teléfono celular envíe un mensaje de algo que está viendo. No pueden controlar que alguien con su teléfono celular despache una información, un video, una fotografía de algo. No pueden evitar que alguien tenga un blog. No pueden. O sea, ahora cualquier persona con un mínimo de conocimientos elementales, básicos, de tecnología, puede tener su propio medio de comunicación y marcar la diferencia. Puede tener un periódico, puede tener una emisora y puede tener un canal de televisión con inversiones mínimas, que no se requieren millones y millones de pesos, a lo sumo 1, 2, 3 computadoras que ya están en cualquier lugar. Ahora hay más posibilidad de hacer periodismo que antes, porque antes tú necesitabas o tener una frecuencia de radio o tener una frecuencia de televisión, tener talleres para impresión, y ahora todo eso tú lo sustituyes con esa tableta que tú tienes ahí. Sencillamente tú la conectas y transmite en vivo en cualquier lugar sin necesidad de equipos costosísimos. El mundo varió, cambió, pero todavía hay mucha gente que escucha la radio, hay mucha gente que escucha y ve esa televisión. Los periódicos ya le llegó el fin, el principio del fin, ya. Se fueron ya. Le queda muy poco tiempo. Todavía está la radio. ¿Qué es lo malo? Que todavía que quienes tienen frecuencias le tienen miedo al poder. Quienes tienen una frecuencia HI, qué sé yo cuánto, la emisora que sea, le tienen miedo al poder, y como le tienen miedo al poder, entonces no hacen noticiarios de verdad, no hacen periodismo. Robert, con tu permiso, vamos al corte y luego continuamos con esta importante conversación que estamos desarrollando con Robert Vargas, que no hemos dicho porque lo vamos a reservar para la parte final del programa, que pasó de ser empleado a ser propietario de medios. Tiene uno de los periódicos en línea más importantes del país. Vamos al corte y en breve continuamos con Cerrando la Noche.
continuamos con Cerrando la Noche. Robert, dos preguntas de mi parte. Primero, hablaba del proceso de apertura y la influencia que ha tenido la tecnología, sobre todo el Internet, un poco para ampliar la gama de poder y no sé si la democratización de los medios de comunicación. Pero a pesar de eso, en los años 90, finales, por ejemplo, la República Dominicana vivió una etapa de consolidación, parece que paralela, de fusiones de varias instituciones bancarias, pero también esas instituciones bancarias decidieron incursionar en los medios de comunicación, sobre todo televisión, radio y periódico. Hoy día, con esta apertura que ha tenido la Internet, ¿continúa esa tendencia y por qué? Sí, ellos tienen, esos poderes económicos tienen el control total de esos grandes medios. Televisión, prensa escrita, por lo costoso que implica, de la radio, tienen el control. Sin embargo, aun cuando tienen ese control, van perdiendo fuerza, van perdiendo incidencia en virtud de que la red va democratizando los medios de comunicación. La red Internet está permitiendo romper ese cerco. Tienen el control. Y ese control que tienen, saben manejarlo perfectamente. Por ejemplo, tienen noticiarios que son pésimos, que son horribles, pero algún presentador de noticias lo convierte en un show y eso entonces va dirigido a esos sectores más populares que piensan menos. Robert, sí. Esa ciertamente la tendencia, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es de que primeramente los medios digitales o los medios alternativos de comunicación, de noticia, como se conocen, las redes sociales, Facebook, están marcando la pauta a los medios tradicionales. Junto con eso, obligan a los medios tradicionales a que se hagan eco de lo que están diciendo las redes. En tu experiencia como manejador de medios de comunicación digital, ¿hasta qué punto va a mantener el poder de la concentración mediática en la incidencia en tomar decisiones? O si tú entiendes que ya hay un punto donde se rompió y ya la parte de los medios digitales, la sobreabundancia de información en las redes, va a ir decantando de manera definitiva la incidencia de los medios de comunicación tradicionales. No, todavía los medios de comunicación tradicionales tienen el control todavía. Pero el pastel ya no es solo de ellos. Ya hay una cuota del pastel que le corresponde a esos medios alternativos que van creciendo en todos los pueblos, que están focalizados a un sector específico de la población. Ya le vamos quitando, poco a poco, se le va quitando cuota de poder. Porque, por ejemplo, si hay un medio de comunicación que está bien orientado y está sectorizado y está orientado, por ejemplo, a los residentes de Santo Domingo Norte, entonces la gente de Santo Domingo Norte va a mirar ese periódico de Santo Domingo Norte en la red. ¿Qué lo limita todavía? Que el Internet no está masificado. Y todavía eso es muy costoso en la República Dominicana. Tener una conexión en la República Dominicana, donde hay gente que está esperando que le den el desayuno en la escuela, todavía es muy costoso. Por eso la clase dirigente sí está conectada a Internet. La clase media sí está conectada a Internet y se está orientando a través de Internet, y son esos medios en Internet quienes, como tú planteas, están trazando, marcando la pauta de qué es lo que se va a discutir aquí cada día. Todavía ellos tienen bastante control, porque un titular en un periódico impreso, no porque ese periódico impreso llegue mucho, por ejemplo, ¿cuánto imprimen cada día? 100.000, ¿cuántos somos nosotros? 10 millones, ¿a cuántas personas le llegan? Sin embargo, los directores, los que hacen programas de televisión, los que hacen programas de radio, que no buscan noticias, entonces toman esos periódicos como referencia.
Y tú lo ves entonces, o ya con el periódico, son ellos. En el momento en que esos productores de programas, en que esos panelistas dejen de consultarlo, eso, y se tracen su propia agenda, ahí se acabaron. Sí. Nosotros, por ejemplo, no tenemos en nuestra agenda lo que dice ningún medio corporativo, ninguno, porque sabemos que detrás de cada titular que hay ahí, hay un interés. O sea, Manuel Gómez, ¿usted también cree que le queda poco tiempo esa concentración de poder que tienen los medios de comunicación tradicional, que le queda poco tiempo sobre todo a los periódicos impresos en la República Dominicana, muy a pesar de que mencionaste un elemento muy importante? No todos, porque a veces tiene la creencia que todo el mundo tiene un celular, que todo el mundo tiene wifi en su casa y que todo el mundo tiene internet alámbrico. Ante esa realidad, Manuel. Mira, la inmediatez y la cobertura son parte esencial de la red y cada vez más tiene más penetración. Ahora bien, los periódicos impresos solamente van a perdurar por asuntos legales. Ustedes como abogados lo conocen, pero como noticia van a desaparecer, o sea, se van a suprimir. Y te lo voy a explicar muy fácil. Tú hablabas ahorita de un poder fáctico, el empresarial, y hablabas de los ricos. Yo te voy a decir algo. El más rico de un país es el Estado. El más rico de un país es el Estado. Por más presión, y en República Dominicana hay antecedentes de eso, que puedan hacer los empresarios, el Estado es el empresario más poderoso. Ustedes recuerdan el 2003, cuando la crisis bancaria, un banquero que incursionó en una acumulación de medios, ciertamente. Fíjense lo que pasó con el Estado. El gobierno de entonces le metieron en la cabeza que tenía un gobierno paralelo. Lo mismo que está pasando con los empresarios ahora, que le están diciendo que le están haciendo un gobierno paralelo. ¿Y qué sucedió? ¿Quién venció? Porque el poder político en países como el nuestro es determinante. Entonces, en esa dirección, los empresarios, aunque aglutinen medios, fuerza, no van a poder lograr consolidarse como si fueran un gobierno paralelo. Ante esa situación, la ventaja que tienen los medios alternativos, como la red, cuando hablamos de la red, no nos confundamos con redes sociales. Una cosa es las redes sociales, que la utilizamos todo el mundo. Ahí salen informaciones veraces, pero también salen inventos, salen muchas cosas. No, los medios creíbles, los portales creíbles, gente que tiene criterio, periodistas que tienen medios, eso van a lograr que la información llegue a todas partes del mundo con una rapidez que no podemos controlar. Sí, Manuel, una pregunta breve. Se ha hablado mucho de la televisión en República Dominicana, incluso en estos días escuchamos a Jochi Santos, un importante productor de televisión, humorista del país, decir que la televisión está en baja, en declive, de que ya los programas, las producciones están perdiendo dinero. En este caso, tú como productor de televisión, como una persona ligada a la televisión por mucho tiempo, ¿crees tú que la televisión va por el mismo camino, los periódicos normales, impresos? Negativo, porque la televisión se ha insertado en la red, la televisión forma parte de la red, tiene una penetración más amplia todavía a través de la red. En cuanto a la televisión, yo te voy a decir, los costos de operaciones de una planta de televisión son muy altos, principalmente en nuestro país. Por ejemplo, el costo energético, para ponerte un ejemplo, el costo de teléfono, por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, el costo de combustible, para otro, y te hago una lista de ejemplos que hacen que producir una planta televisora sea muy difícil para mucha gente. Por eso casi son muy pocos los medios que son rentables. Yo no quisiera que el programa se acabara y nos queda muy poco tiempo, creo que apenas 2 minutos, sin que hablemos de la experiencia posiblemente del principal medio en línea que hay en el país, enfocado lógicamente
en una demarcación territorial donde su contenido, sus noticias, tienen mucho que ver con su demarcación. Estamos hablando de ciudadoriental.org, Robert. Háblanos de esa experiencia. Sí, ciudadoriental.org, también .com, .net, .info, se llega al mismo lugar por diferentes vías. Sí, este fue un proyecto que yo concebí ya hace bastantes años, hablamos del año 2000, lo concebí y lo lancé pensando que era necesario enfocarme a un área determinado para contribuir a desarrollar líderes locales. Recuerda que yo vengo de dirigir emisoras, las que mencionamos, Universal, Power, bla, 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 y no solo eso, de ser jefe de información de una agencia de la agencia española de noticias EFE. Entonces, el éxito fue de Ciudad Oriental haberme concentrado en una población donde hay 1 millón de habitantes que consume de todo, incluso noticias. Pero yo pienso que vamos a necesitar una segunda ronda, porque hay todavía mucha tela por donde cortar con relación a los medios, a los comunicadores, a los periodistas. Tú hablabas de la poca solidaridad que hay entre los comunicadores y periodistas. Hablaba de una u otra forma que existen mercenarios, no dijiste esa palabra, pero fue interpretada de esa manera. Y eso nos obliga a tener que pautar, aunque no sea hoy, otra ronda de conversación. Me deja 30 segundos, breve, no 30 segundos, porque una pregunta rápida de 30 segundos. Robert, ¿usted, Ciudad Oriental, está insertada en el periodismo ciudadano? Así es. Así es. Puro periodismo ciudadano. Bien, con esa respuesta vamos a agradecer a Robert Vargas y a Manuel Gómez habernos acompañado esta noche en Cerrando la Noche. Mañana volveremos a estar en sus hogares a través de estas mismas señales y canales de televisión. Hasta mañana.